Bueno, saludos. Una vez más aquí con los esposos Peña, con mi esposa, mi amada, compartiendo un tema importante en lo que es matrimonio. Dos narices en una taza. Mi amor. Eh, Cuando escuchamos este nombre nos reíamos y ¿será que tenemos que ponernos plastilina? ¿Vale? Y dije, no, a ti no te hace falta, mi amor, me dijo ella. No sé por qué lo diría. Pero lo que sí es cierto es que llevándolo al término, a la enseñanza de lo que hemos venido caminando nosotros, una vez que conocimos a Cristo, una vez sin Cristo en nuestras vidas, eh, hemos aprendido y hoy gracias a Dios, bueno, compartimos de lo aprendido con otros matrimonios. Por ejemplo, en el mutuo acuerdo, nos dimos cuenta que siempre tenemos que estar los dos en la misma fuente, en esa fuente, ¿verdad, amor? Así es. En el principio nos costó mucho como pareja porque fue algo nuevo, fue algo nuevo. Y cuando nosotros nos ponemos a ver que los dos tenemos una manera diferente de pensar, ahí empezó todo como que a cambiar, empezamos a ver como que, cónchale, mi esposo decía algo y cuando yo decía otra cosa no estábamos en ese acuerdo y siempre salíamos discutiendo. Eso fue un momento de nuestra etapa de nuestro matrimonio de la cual nos estancamos bastante, porque no entendíamos lo que era estar en mutuo acuerdo. Sí, claro. Había una vez, entre tantos sueños como matrimonio, aprendiendo a tratarnos. eh, Lógicamente yo como hombre machista, era muy tosco para el trato, para la decisión era lo que yo decidía. Opinaba, pero al final se hacía no como ella quería, y no había esa parte en nosotros. Recuerdo que cuando nos mudamos a nuestra casa, tendríamos como 3 años ya que habíamos conocido al Señor. eh, Quería la cocina. Mi esposa, como ama de casa, como sabia edificadora, quería su cocina bien bonita y todo esto, y me lo planificaba, me lo pintaba, y yo pensaba que yo quería el carro. Yo decía, no, yo quiero el carro. Entonces, ayúdame a orar por el carro, y después oramos por lo que es la cocina. Y ella decía, no, yo estoy orando por mi cocina. Y constantemente estaba eso. Así es. Hubo un momento que era tanto la discusión que ya teníamos porque no nos poníamos de acuerdo. Pero cuando empezamos a tener ese mutuo acuerdo y le empezamos a dar la prioridad al Espíritu Santo para que estuviera allí, porque nada más no son dos narices en una taza, sino son tres. Pienso que el Espíritu Santo tiene algo que ver aquí en nuestras vidas, en nuestra familia y en que estemos en el mutuo acuerdo. Nosotros logramos muchas cosas cuando empezamos a incluir al Espíritu Santo en nuestros proyectos, en nuestras necesidades, en nuestras vidas familiares. Y ahí empezó a suceder cosas grandes. Ahí el Señor empezó a darnos lo que nosotros queríamos, porque empezamos a tener una relación íntima con el Espíritu Santo y los dos estuvimos de acuerdo en muchas cosas para que se pudieran hacer realidad las metas y los sueños que nosotros teníamos en mente. Claro, yo recuerdo que yo dije, cónchale, no llega la cocina, no llega el carro, y yo dije, voy a tener que dar el brazo a torcer. Recuerdo que le dije, mi amor, una tarde noche, y le dije, mi amor, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar por la cocina. Recuerdo que le damos ahí, donde había una habitación, era una habitación, y le dije, vamos a orar por la cocina, y la es más, la vamos a tomar esta habitación, la vamos a eliminar, y aquí va a ser la cocina. Y planificamos. Recuerdo que empezamos a orar, ese día oramos por eso, y no pasaría un mes, no pasaría mucho tiempo cuando llegó el dinero para la cocina, y en poco tiempo llegó el dinero para el carro. O sea, que cuando terminaron la cocina ya el carro estaba parado en el garaje. Y eso es algo que para nosotros fue maravilloso, ¿verdad? Que entendimos esto. Y sin embargo, no todas las decisiones que en un matrimonio se toman son buenas. Aquí entra el rol importante de la mujer. Lo relaciono con lo que es el tema, y es que en la Biblia hay una historia ya muy conocida en Hechos, capítulo 5, donde Ananías y Zafira, ellos como matrimonio, toman una mala decisión, que deciden meter, relacionando con el tema, las narices en la taza incorrecta. Ellos toman la decisión y la esposa termina apoyándolo. Eso lo lleva a la muerte, algo trágico. Hoy en día podemos ver, quizás si mi esposa
y yo no hubiésemos podido tomar buenas decisiones. No se crean, todas no han sido buenas. Hemos aprendido en el camino. Y como en este caso Ananías y Zafira tuvieron un resultado mal, hay muchos matrimonios que creo que es necesario que cuando el esposo tome una decisión, ya sea para su trabajo, ¿verdad? Financieramente, para sus hijos, es importante que ese rol de la mujer de ayuda, ¿verdad? De esa ayuda idónea, eh, interceda antes de cometer error. Y uno tiene que ser sabio también. ¿Qué dices tú de eso? Así es. La sabiduría en el matrimonio, cuando uno está en mutuo acuerdo, es importante. Es importante porque la mujer sabia es la que siempre va a edificar la casa. Y una de las cosas que yo me ponía a ver, que cuando mi esposo en algún momento cometía algún error, yo le decía a él que lo que estaba haciendo mal, y le decía, una de las cosas que yo pensaba era que cualquier cosa no lo hiciera caer, no lo hiciera caer. Yo me la adelantaba en cada situación, pero en eso yo venía y también le oraba al Señor y ponía todo en los planes de Dios. Porque un matrimonio sabio es el que nos ayuda a crecer cada día más. Ahí es donde tenemos nosotros nuestro crecimiento como familia, como esposo, como ministerio, cuando hay una sabiduría por medio de la mujer. Claro, una de las cosas que nos lleva el mutuo acuerdo, el poder escuchar la razón del contrario, en este caso, nos lleva a ser bendecidos. Y al ser bendecido, en esta palabra de bendición es que Dios obra un milagro constantemente en nuestras vidas. Recuerdo que pasamos un proceso difícil con una de nuestras hijas, enfermó, nos las vimos muy complicadas y el simple hecho de orar mutuo, de pedirle al Señor, de poder tener las narices en la misma taza, en la taza o en la fuente correcta, nos lleva a ser correspondiente a las bendiciones de Dios. Recuerdo que Dios obró, eh, ¿cómo puedo decirlo? No fue de inmediato, pero al final del túnel pudimos ver una luz. Así es. Tuvimos un buen resultado cuando nos pusimos de acuerdo. Principalmente colocamos a Dios en todo y que Él hiciera la voluntad. Bueno, por ejemplo, cuando terminé haciendo el negocio del carro, el segundo carro, recuerdo que no le participé, ni siquiera le participé sobre que quería cambiar el carro. Lo único que hice, que recuerdo, es que yo entregué el que tenía y recibí el otro. Cuando yo llegué a la casa, ella no se esperaba eso. Al momento se contentó, pero se sintió triste también porque lo hice sin siquiera participarlo. Al pasar los días, esa decisión, determiné cambiar ese carro, pasando todo lo que tenía ese para otro, lo que llaman, porque la parte de la carrocería estaba muy fea y me regalaron otra. Y terminé desarmando ese carro en nuestra casa y ella se molestó porque tenía todo eso regado en la casa y que le suciaba las paredes, que ella se la... Bueno, y se podrán imaginar, esa mala decisión me llevó a tener conflicto, incluso de acostarnos molestos, porque yo quería darle a entender a ella algo que yo no tenía la razón, o sea, simplemente yo tomé la razón y ya, y no camina de esa manera porque creo que tiene un lugar importante para nosotros. Hubieron momentos de nosotros económicamente donde mi plata era mi plata. Hubo momentos que yo no le participaba nada a mi esposo y eso trajo mucho conflicto en nuestras vidas, porque no había ese acuerdo entre nosotros de hacer las cosas que él tuviera partícipe. Siempre que hacía algo yo lo tomaba mis decisiones, porque como yo veía que él tomaba sus decisiones para él, bueno, yo me sentía así como una persona, como un mueble, como algo, un objeto que no tuviera validez. Y no es lo correcto en un matrimonio. Ya ahorita, gracias a Dios, ya podemos ponernos de acuerdo en nuestras cosas, en nuestras decisiones. Una de las cosas que en verdad nos trajo mucho problema, incluso ya caminando en la vida como
con el Señor, era la manera de corregir a nuestras hijas. Constantemente yo la corregía y ella se metía y cambiaba lo que yo decía. O sea, se molestaba y eso traía diferencia. Recuerdo que una vez mi hija estando pequeña, yo le llamé la atención y se me paró y me dijo, le voy a decir a mi mamá. Era como que un respaldo porque sabía que cuando yo corregía, veían que lo estaba haciendo quizá mal, y porque hay una manera diferente de corregir como padre o como madre a nuestros hijos. Y eso trajo mucho. Constantemente era una discusión hasta que un día hablábamos, vimos esa situación que pasó y hablamos y les dije, no, necesitamos ponernos de acuerdo. Y tan sencillamente hasta para corregir a nuestras hijas. Porque se crea en ella una preferencia entre los padres, igual con lo que es el amor de padre. Creo que es importante ponernos de acuerdo en esa parte. Bueno, y otra de que pasó, recuerdo que cuando fuimos a pintar la casa, ya mi esposa emocionada con la casa, mi mamá vive cerca, y mi mamá decía, Aníbal, echarle el verde manzana, que se está viendo mucho. Y mi esposa quería echarle, en ese tiempo era que era rosado, blanco, entonces, no, pero es que mejor es el verde manzana, y entonces, no, que blanco, y habían esas decisiones que no las podía tomar, y como yo incluía más, tomaba más empeño en tomar decisiones, a la vez me dolía, pero terminaba siempre pintándola como la quería mi esposa, porque era lo que vivíamos, aquí era lo lógico. Recuerdo un día íbamos a poner el internet, el cable por televisión por cable, y yo quería abrirlo de un lado del hueco, y recuerdo que mi mamá me dijo, no, abrirlo por allá que te queda mejor. Yo, no, yo cuando llegue lo voy a abrir por aquí. Y me fui a trabajar. Cuando yo llegué, consigo el hueco donde dijo mi mamá. Y mi esposa le dijo, mi amor, ¿qué pasó? Pues? Entonces, no, ya se montó ahí, buscó y la rompió la pared y lo metió. Entonces, pero poco a poco fuimos entendiendo todo esto. De verdad, hoy en día las decisiones en casa las tomamos juntos. Dejamos que Dios tome el control, dejamos que Dios tome el control. Tanto en la vida financiera, matrimonial y en familia. Hemos entendido que tenemos una familia, pero tenemos un hogar que necesitamos fortaleciendo, vamos a fortalecer y vamos para allá. Y yo creo que, mi amor, podemos terminar esto haciendo algo, a ver si podemos, pues no sé. ¿Qué tal si metemos las dos narices en una taza, amor? A ver, trata de tomar tú, trata de tomar. Dios le bendiga. Esto es Un Matrimonio Sabio. Comenta y comparte.